Tras la explosión de dos misiles, podrían ser rusos, o eso se pensaba en un primer momento, en territorio polaco. El impacto acabó con la vida de dos personas y activó todas las alertas por la posible intervención de la OTAN en respuesta a este presunto ataque. La tensión internacional obligó a una reunión de urgencia de la OTAN, que ha preferido optar por la prudencia y por pensar que los rusos no lanzaron el misil intencionadamente. Ahora, de hecho, se piensa que es un misil ucraniano, precisamente de defensa. La guerra se libra junto a las fronteras de uno de los países de la OTAN y cualquier incidente de este tipo puede provocar una guerra a mayor escala que la que se libra en Ucrania. Esa prudencia no le sirve ya de nada a las dos personas muertas por el misil. Aún no ha podido confirmarse las múltiples versiones que surgieron inmediatamente, pero parece que Polonia estaría a punto de confirmar que en realidad se trata de un misil ucraniano. Mientras tanto, invocaba la posibilidad de activar el artículo 5 de la OTAN, que obliga a todos los miembros a acudir en defensa del país atacado. Ucrania y Rusia se acusaban mutuamente de la responsabilidad de esta acción, pero incluso Estados Unidos dudaba ya ayer oficialmente de que el artefacto proceda de las líneas rusas. En pocos minutos podría confirmarse que ese misil sería un misil ucraniano, el que mató a esas dos personas. La noticia se produjo en plena cumbre del G20 en Bali, donde Joe Biden y otros líderes mundiales también se reunieron con carácter de emergencia para tratar el incidente. Una reunión improvisada de la OTAN a la que también acudió el presidente Pedro Sánchez, que acudía como invitado a la cumbre. La situación se tornó muy incómoda porque a la reunión de los países más ricos y los emergentes también acudía Rusia, representado por su ministro de Exteriores, a quien se ha ninguneado sin disimulo durante la cumbre, que ha terminado además con un comunicado duro de todos los países contra la guerra iniciada por Putin en Ucrania. Otro asunto del día, la aplicación efectiva de la ley del sí es sí. Pese a las advertencias de juristas y asociaciones, el gobierno estatal aseguró que la norma no complicaría una rebaja de penas en los condenados, no implicaría una rebaja de penas, y ya hay al menos 3 rebajas y otras tantas en marcha. El goteo de casos que paradójicamente podrían acogerse a la nueva norma para reducir sus penas podría aumentar, mientras los promotores de la ley no admiten ni error ni fallo de cálculo y achacan esos casos a la interpretación machista de los jueces. Hablaremos con una asociación de jueces precisamente para ayudar a formarnos un criterio sobre este tema. Los ataques rusos con misiles a poblaciones ucranianas suelen ir parejos a sus derrotas militares. Cuando peor les va, más misiles lanzan desde la distancia. Pero ayer 2 de ellos, cuya procedencia aún se desconoce, obligaron a contener la respiración al mundo entero. Los proyectiles impactaban en territorio polaco y la OTAN activaba las alarmas por el posible ataque a un país miembro de la coalición. Martes por la tarde, Rusia lanza decenas de misiles en un ataque masivo en varios puntos de Ucrania. 85 cohetes lanzados en nuestras ciudades, la mayoría de ellos a la infraestructura energética, denuncia Zelensky. Los cohetes alcanzan también varios edificios residenciales en el centro de Kiev. Muere al menos una persona. 15 instalaciones energéticas resultan dañadas, provocando apagones en casi una veintena de regiones. Lviv, Kharkov, Kiev, Odessa. 20 millones de ucranianos se quedan a oscuras. Las alarmas antiaéreas suenan por todo el país. La población se refugia en el metro. Da mucho miedo, pero creo que aguantaremos y ganaremos de todos modos, afirma este residente. Y salta la noticia: 2 misiles caen en Polonia, territorio OTAN, causando 2 víctimas mortales. Los proyectiles impactan en un pequeño pueblo llamado Przewodów, a escasos 6 kilómetros de la frontera con Ucrania. Algunos medios aseguran que los misiles son rusos. El Kremlin tarda poco en negarlo. El gobierno polaco convoca de urgencia a la Comisión de Seguridad Nacional. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense asegura que los primeros informes que llegan desde Polonia son increíblemente preocupantes. Zelensky da por hecho que esos misiles son rusos y habla de escalada significativa. Polonia decide elevar la alerta militar y estudia si activa el artículo 4 de la OTAN, por el que se convocaría a la alianza para analizar la situación. Los líderes mundiales que asisten a la cumbre del G20 en Bali celebran una reunión de emergencia.
Y al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, decide abandonar Bali. Las horas pasan, el presidente polaco pide calma. Rusia ha estado atacando a Ucrania durante todo el día, pero no tenemos ninguna evidencia concluyente sobre quién lanzó este misil. La investigación está en curso, comenta Andrzej Duda. Tras horas de incertidumbre, Joe Biden asegura que es poco probable, dada la trayectoria de los cohetes, que hayan sido disparados desde Rusia, aunque termina con un enigmático "ya veremos". Sobre la mesa, varias hipótesis. O fueron misiles rusos perdidos, o las defensas antiaéreas ucranianas pudieron desviar los proyectiles hacia Polonia. Bueno, pues la noticia sobre este asunto ahora mismo, según adelantan algunos medios, es que Polonia está a punto de comunicar que efectivamente se trataba de misiles ucranianos y por lo tanto no invocará el artículo 5 del tratado. Hablamos con Guillermo Pulidos, analista militar en la revista Ejércitos y Political Room. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, era una de las cuestiones que se estaba planteando, ¿verdad? Que pudiesen ser misiles ucranianos y parece que se va a confirmar. Sí, ya desde el día de ayer nosotros manejábamos que lo más probable es que fueran misiles antiaéreos ucranianos porque en otras guerras han ocurrido incidentes por el estilo. Si hasta ahora no había ocurrido era porque casi todos los misiles y aviones que venían desde Rusia venían evidentemente de dirección rusa y cuando los ucranianos disparaban misiles antiaéreos caían en territorio ruso. En esta ocasión venía un misil, probablemente venía de dirección desde Polonia, desde Bielorrusia probablemente, y al llegar a Lviv, pues dispararon un misil antiaéreo y cayó en territorio polaco. Eso en la guerra siria ocurrió muy a menudo, incluso misiles antiaéreos sirios llegaron a caer en Chipre, intentando derribar aviones israelíes. Por eso este tipo de incidentes, lo más probable es que siempre sean misiles antiaéreos que se han perdido, ¿no? Claro, esto demuestra también que estamos jugando con fuego, con una guerra tan cerca de una frontera de un país de la OTAN, porque imaginemos que fuese un misil ruso con un error de cálculo, que tuviese un error de cálculo. Claro, aquí se plantean unas cuestiones que dan miedo pensarlas, ¿no? Sí, básicamente porque en el caso de que se hubiese desviado no implicaría realmente un ataque, sino sencillamente pues un accidente, ¿no? Un accidente trágico porque han muerto personas y muy lamentable, pero no es un ataque, no es para convocar el artículo 5 y lo que es preocupante sobre todo ha sido la rapidez con que las autoridades ucranianas dieron por hecho que era un ataque ruso, lo que hubiese implicado quizás una respuesta militar de la OTAN contra Rusia, quizás no, pero se hubiese tenido que convocar el Consejo Atlántico y ver si se activaba el artículo 5 o no, y después también el ministro de Exteriores polaco tuvo una actuación muy responsable al convocar al embajador ruso para pedirle explicaciones, dando a entender que, además diciendo que era un misil de fabricación rusa, cuando esos proyectiles antiaéreos, que son del sistema antiaéreo S-300 y el proyectil específico, aunque es de diseño soviético, se fabricó en Ucrania. Tampoco vale esa excusa de decir, Polonia dice, no, nuestro ministro dijo que era de fabricación rusa. Es que probablemente ese misil también sea de fabricación ucraniana, como decimos, de diseño soviético, ¿no? Porque este es un sistema antiguo el que tiene Ucrania. Ya, pues no estaría de más un poco de prudencia, en este caso por parte de Polonia y Ucrania ante esta situación. Lo que sí parece claro, Guillermo, es que a medida, o digamos que es proporcional, la pérdida de territorio militar o en lo militar de Rusia con el lanzamiento de misiles que hacen a distancia. O esa es la impresión que tenemos aquí, ¿no? Cuanto más terreno pierden, más misiles lanzan. Sí, desde luego es que militarmente Rusia no tiene suficiente poder convencional, ¿no?, de fuerza terrestre para tratar de frenar los avances ucranianos, ni para lanzar contraofensivas, y probablemente esté durante años Rusia tratando de reconstruir su ejército. Por tanto, la única manera de escalar el conflicto o de contraatacar es con estos ataques para tratar de destruir la economía ucraniana y dejar al país sin electricidad. Es básicamente eso, y la escalada nuclear son las principales alternativas militares que tiene Rusia a sus derrotas en el campo de batalla. Porque en el campo de batalla, Guillermo, con la retirada ahora mismo cruzando el río Níper que planteaban de Jersón, ¿cómo queda ahora mismo la situación de la guerra? ¿Es una especie de jaque mate ya para Rusia o todavía no? No, todavía queda... Bueno,
si hubiese un jaque mate todavía serían, pues a lo mejor a 10 o 15 jugadas por delante, ¿no? Y es difícil establecer si estamos en ese nivel, ¿no? Pero esa jugada ya. Exactamente. Pero desde luego sí está claro que Rusia, lo mejor del ejército ruso estaba en Jersón, combatiendo contra Ucrania. Por tanto, que se tuviesen que retirar para evitar ser embolsados, ¿no? Y quedar aislados al otro lado del Dnieper, indica que incluso lo mejor del ejército ruso no puede detener las ofensivas ucranianas. Y si la ayuda financiera y de equipamiento militar de la OTAN siga llegando a Ucrania, es evidente que en los próximos meses Ucrania, a mayor o menor velocidad, seguirá teniendo terreno y Rusia no tendrá fuerza militar que oponerle, porque ya ha perdido unos 100.000 hombres entre muertos y heridos, su ejército terrestre, toda su fuerza terrestre solamente de 350.000 soldados, y ya hay más de 100.000 combatiendo en Ucrania en estos momentos. Por tanto, y además tiene que mantener una pequeña fuerza militar en Rusia para cualquier tipo de contingencia, ¿no? Para guardar las fronteras, etcétera. Por tanto, Rusia no puede, no está en calidad de resistir las embestidas militares de Ucrania, a menos que escale de esta manera que decimos, atacando su infraestructura crítica, armamento nuclear, o que la OTAN detenga la ayuda militar a Ucrania. Eso sería otra opción, ¿no? Pero eso todavía está por ver. Bueno, eso está por ver por ahora. Por lo menos no parece que vaya a ser esa la línea en esta jugada en la que estamos. Veremos más adelante. Oye, Guillermo, una pregunta casi personal. ¿Tienes acento canario? Sí, soy de Las Palmas de Gran Canaria, efectivamente. Bueno, pues nada, estupendo. Encima, un experto y además paisano. Muchas gracias por habernos atendido, Gracias, Guillermo. a ustedes. Adiós.